En la mañana de hoy vamos a hacer una pausa con respecto a la exposición que estamos haciendo del libro Cantar de los Cantares. Y más que pensar en el día 31, que ustedes saben que se celebra, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir que se celebró el día 31? Halloween. La Reforma Protestante. Me hicieron pensar algo malo. No, la Reforma Protestante, ¿verdad? Y bien decía el predicador anterior, ¿verdad? El tremendo, habló de la Reforma Protestante y habló también de unas declaraciones que hubo en ese entonces, en la época, en el siglo XVI. Y justamente hoy vamos a hablar algo de esas declaraciones o frases que aún se mantiene en el tiempo y que es menester que nosotros recordemos hoy. Me refiero a las 5 solas. Y le he titulado a esta reflexión Volviendo a la pureza del Evangelio. Volviendo a la pureza del Evangelio. Y quiero basar mi exposición en 2 textos bíblicos, justamente en 2 Timoteo 3:15 y en Efesios 2:8 al 10. Repito, 2 Timoteo 3:15 y Efesios. Mientras estaba pensando en cómo llevar estas 5 solas, que es bastante para hoy, mucho material y traté de condensar todas estas 5 solas, a ver cómo nosotros salimos, y pido a Dios que salgamos de aquí edificados, salgamos pensando, ¿verdad?, que la iglesia del Señor sigue en pies y sigue vigente, y con estas declaraciones o frases que nos recuerdan la Reforma Protestante, hoy usted salga convencido que esta es la base de la iglesia protestante, o la base de la iglesia protestante evangélica. Y le decía, mientras pensaba en los acontecimientos de Martín Lutero, como dijo el niño aquí, en octubre, 31 de octubre de 1517, cuando un monje clavó las 95 tesis. Y pensaba también en la iglesia, hay muchos hermanos aquí, pensaba en todos los hermanos y me hacía una vista panorámica de la iglesia. Y ayer le pregunté a un médico, a un doctor, que hay una enfermedad en el ser humano que no permite, una enfermedad a la vista, que no permite distinguir los colores. ¿Sabe cuál es esa enfermedad, no? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Daltonismo. ¿No es así? Daltonismo. Entonces, esa es una enfermedad no muy común en el ser humano, pero la hay. Y esa persona no puede diferenciar los colores, el verde y el rojo. Imagínese usted una persona que no puede diferenciar los colores verde y rojo. Está limitado su vista. Pero gracias a la ciencia se han creado lentes para que esa persona, mujer o hombre, pueda apreciar los colores. Y yo hacía esta analogía justamente con el hecho histórico de Martín Lutero. El mundo andaba en oscuridad, hablando teológicamente. Y Lutero fue uno más de un instrumento de Dios para que su iglesia tuviera una vista 2020. Y le digo esto porque antes de Lutero había una iglesia católica apostólica romana
Y en la historia, esta iglesia, vamos a decir así, se desvió completamente de la doctrina de la fe. Esa doctrina que los apóstoles predicaron y hombres de la fe mantuvieron durante de siglos. Y acuérdense que la primera iglesia que se formó en el Nuevo Testamento fue la iglesia, ¿a dónde? En Jerusalén. Luego vino la iglesia de Antioquía y después así. Y el centro de todo esto, de toda la doctrina, era la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiera Dios, mis hermanos, que hoy tengamos esa visión para mantenernos igual que la iglesia primitiva. El centro de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hacía esta comparación porque justamente yo veía que esas personas que no distinguían el color verde y rojo, la iglesia pasó por esa etapa hasta llegar entonces a la Reforma Protestante. Y luego hubo otros acontecimientos. Y después de esos acontecimientos vino lo que se llama una base sólida para la iglesia evangélica que se llamó las 5 solas. Y vamos a hablar hoy de las 5 solas. Voy a tratar de hacer todo lo más condensado que ustedes me entiendan, pero yo quisiera que ustedes llevaran en su corazón y en su mente estas 5 solas. ¿Cuántos de ustedes han profundizado de las 5 solas? Vamos a ver. ¿Cuántos han leído de las 5 solas? He leído un poco, dice Pedro. Ok. Entonces, quiera Dios que en esta mañana, y es mi deseo, mi corazón, que ustedes salgan de aquí con esas declaraciones para que en la iglesia del Señor siga manteniéndose en las doctrinas, y como hablamos de doctrina, hablamos de sana doctrina. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos infinitas gracias en esta mañana. Gracias por la Iglesia Bíblica Metropolitana, por los hermanos que están aquí en esta mañana, que han dispuesto sus corazones para escuchar de tu palabra, para la alabanza. Y Señor, en esta mañana queremos que nos exhorte, nos anime, nos reconforte y nos enseñe, Señor, según tu palabra. Y que salgamos de aquí fuertes, con un pensamiento que domine nuestro ser y nuestra alma para seguir en tu presencia. Mira cada uno de los corazones. Sabemos que hay corazones que tienen mucha carga. Personas, hermanos que están enfermos, hermanos que tienen esperanza, Señor, en ti. Y gracias, Señor, por esa esperanza que nos da. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay 5 solas o 5 declaraciones que los reformadores atesoraron y que son la base de nuestra exposición hoy. Son fundamentales porque resumen la teología reformada, siendo pilares doctrinales para la iglesia evangélica actual. ¿Cuáles son esas bases doctrinales? Yo creo que usted me acompaña. Solo la Escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia y solo a Dios la gloria. Quisiera hacer un ejercicio con ustedes. ¿Cuántos dedos hay en sus manos? 5, ¿verdad? Haga un ejercicio conmigo. La primera es solo. Luego viene solo. 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 Y solo.
A Dios sea la gloria. No vi que todos lo alzaron la mano, pero vamos a hacer otra vez el ejercicio. Alcen sus manos. Vamos a alzar las manos. Vamos a despertando un poco. Yo sé que a veces el pastor duerme a los hermanos, ¿verdad? Entonces, el primero es solo. Segundo. Tercero. Cuarto. Y la quinto. Ahora el meñique con el último. Y dígame, ¿cuáles están allí? ¿Ah? Solo Escritura y solo Dios a la gloria, ¿verdad? Fíjense que al unir estos dos deditos, ¿verdad? Y ustedes van a hacer ejercicio en su casa. Y eso sí es bueno porque ustedes con ejercicio en su casa van a tener que alisar las manos. Entonces usted dice, solo Escritura y solo a Dios sea la gloria. Y comienza en la palabra y termina ¿dónde? En Dios, termine ahí. Entonces vamos a arrancar y vamos a ver la sola Escritura. Y quiero que me acompañen, ¿verdad? En el libro de Segunda de Timoteo. Y vamos a ver allí, Segunda de Timoteo 3:15. Dice así la palabra del Señor. Y yo lo voy a leer en la versión NTV. Si usted no tiene su Biblia, por favor le voy a rogar que se acerque a alguien que tenga la Biblia, bien sea en digital o bien sea escrita, para que usted también lea, porque vamos a ver solo Escritura. Dice así la palabra del Señor. Segunda Timoteo 3:15. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas, las cuales te han dado la sabiduría para recibir, que viene por confiar en Cristo Jesús. Hoy en día, mis hermanos, la verdad, tenemos la Escritura, tanto en WhatsApp, hay muchas personas que en las redes sociales tienen miles de frases de la Escritura. Es más, nosotros podemos dormirnos escuchando las Escrituras. Tenemos esa gran ventaja hoy en día, ¿verdad? Que tenemos la Escritura en los iPads, en las tablets. Decía ayer el pastor Gabriel, ¿verdad? Que hoy hay abundancia de Escritura en las redes sociales. Pero ¿realmente estás tú cautivado por la Escritura? ¿Realmente estamos nosotros tomando esto en serio la Escritura? ¿Cuántas veces usted lee su Biblia al día? No me responda. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántas veces hemos hecho nuestro devocional todos los días? Son cosas que podemos preguntarnos nosotros si realmente estamos en la sola Escritura. Y la sola Escritura es que la palabra de Dios es la única autoridad máxima. No hay otra revelación después de la Biblia que venga ahora a compensar o complementar la Sagrada Escritura. No es una revelación que esto estuvo anoche, que el Señor ángel del Señor le reveló y de repente usted cenó tarde y parece que le reveló algo, pero la palabra, y solo la palabra de Dios tiene la autoridad máxima. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Solo la palabra. La palabra de Dios debe ser la autoridad que gobierne sobre nosotros. Amén. ¿Por qué tiene que ser esa autoridad? Fíjense que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, ya despidiéndose, y le dice, desde la niñez, ¿verdad? Dice allí, te han enseñado las Sagradas Escrituras. Y me quiero detener en esto como primer lugar. Desde la niñez. Dice, instruye al niño en su camino y aunque esté viejo, no se apartará de él. Eso es un consejo a los padres, pero también un consejo a las abuelas, un consejo a los tíos
y un consejo para nosotros también. Entonces, mis hermanos, la Sagrada Escritura fue el primer frase en latín, que es sola escritura, que comenzó a transformar el mundo occidental, Europa, Alemania, y fue extendiéndose hasta la actualidad. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer, apreciar que tenemos una Biblia completa? ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted memoriza la palabra de Dios? ¿Medita en la palabra de Dios? Entonces, hoy debemos nosotros reflexionar si realmente lo que tenemos en nuestras manos lo estamos valorizando. Decía alguien que en Nigeria ya la persecución de los hermanos, bien sea de cualquier denominación, a los musulmanes han quemado 100 iglesias. 100 iglesias. Nosotros aquí tenemos la libertad, el calor de reunirnos y nadie de nosotros nos va a dar motivo para salir de este local. Alabamos al Señor. Entonces, la sola escritura fue el principio de esa llama para que el mundo sepa, ¿verdad?, que la escritura, no solamente aquellos que le enseñaban el latín, sino ahora la tenemos en nuestro idioma. Y hay diferentes. Yo tengo en mi computadora como 60 traducciones. Tengo la Biblia en griego, en arameo, en hebreo. Pero lo mejor de todo, que yo tengo la Biblia, que yo la puedo leer todos los días. Hermano, esa es una bendición. Esa es una bendición. Tener la Biblia, pero no en nuestra tabla, sino donde en nuestros corazones. La instrucción es: atarás a tu frente, en tu corazón, en todos los lugares, ¿verdad?, este libro de la ley. ¿Es realmente lo que estamos haciendo? ¿Estamos atando ese libro en nuestro corazón? La palabra de Dios es la autoridad a partir de todas las demás. No hay, y repito, no hay ni habrá otra autoridad más que la palabra de Dios. Amén. No habrá. La palabra de Dios debe ser nuestra referencia para sostenernos a Dios. Ojo. Cuando digo referencia, quiero decir que Él es nuestro consejero. Nuestro consejero. ¿Qué voy a hacer yo en una situación donde yo tengo que buscar ayuda? ¿La voy a buscar en un psicólogo o en la palabra de Dios? Nosotros, los cristianos, lo tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque es la única fuente autoritativa para nosotros los hombres. Fíjense que luego viene... Pablo le dice a Timoteo, versículo 16, y ustedes lo saben, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¡Wow! Repito, toda la escritura es inspirada. Cuando dice inspirada, es del aliento de Dios. Entonces hay que buscar hay que buscarla, porque es el aliento. ¿Y para qué es? ¿Cuál es el propósito de esto? Primeramente, ¿verdad?, es útil para enseñarnos. ¿Qué nos enseña? La verdad. Toda verdad. No hay eso. Que aparte de eso, la verdad ¿qué hace aparte? Nos hace ver lo que está mal. Y aparte de eso, nos corrige cuando nos equivocamos y no hacemos lo correcto. Mis hermanos, podemos decir que las escrituras, o la Sagrada Escritura, como muchos lo quieren decir, ¿verdad?, es el faro que alumbra nuestras vidas hoy en día. Es el faro. Es los lentes, como primer lugar, que a nosotros nos hace mirar, no distorsionadamente, no sin colores,
pero sí nos hace apreciar algo muy grande, que es la palabra de Dios. En primer lugar. En segundo lugar dice sola fe. ¿Qué quiere decir esto? Sola fe. Bueno, que nosotros somos justificados, los pecadores, solamente por la fe y no por obras. Nadie puede decir que es justificado por obras, aunque las obras nos sirven a nosotros para mostrar, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros para dar buenas obras. Eso es lo que dice allí. La justificación es la santidad de Dios, es imputada a nosotros. Nosotros no podemos ser justos delante de Dios porque cuanto todos pecamos están de la gloria de Dios. Entonces, en segundo punto, y esta es la justificación de la fe, ¿verdad? Dice que la justificación, ¿verdad?, es lo que satisface a Dios por la obra hecha en Cristo en la cruz. No nosotros. Nosotros nunca vamos a ser justificados por la obra. Nosotros no vamos a ser justificados por pedir a alguien que ocupe nuestro lugar. El único que ocupó nuestro lugar por nuestro pecado es Cristo Jesús. Y nada más. Somos justificados a través de Él. Yo siempre hago este ejemplo. Nosotros, está Cristo en el medio, estamos nosotros atrás y está Dios adelante. Nosotros, para llegar a la presencia de Dios, tenemos que pasar ¿por dónde? Por Cristo. E inevitablemente tenemos que pasar por Cristo. Y aquel que no pase por Cristo no va a llegar a la presencia de Dios. Es por eso que es tan importante, mis hermanos, que la justificación, ¿verdad?, la sola fe, es posible que nosotros somos justificados por medio de Cristo Jesús mediante la fe. Y dice aquí, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley, porque a veces eso pensamos nosotros. Yo tengo que hacer algo para justificarme. Y es el error que hubo en la Iglesia Católica Romana, que ellos decían, ok, la fe está bien, más las obras, pero lo otro es que el Papa también actúa para que nosotros seamos justificados. Nosotros venimos de una tradición católica, generalmente casi todos, ¿verdad? Pero cuando nos colocamos nosotros el lente que Dios nos presta, nos da, ya vemos las cosas no en blanco y negro, sino a colores. Yo no sé si ustedes se acuerdan, aunque aquí los jóvenes no recuerdan, cuando salió la televisión por primera vez a color. Eso fue un boom, ¿verdad, mi hermana? Eso fue un boom. Yo tenía más o menos como una edad promedio de 15 años. Y en mi casa no había televisor. Pero yo me paraba al frente de mi casa porque al frente había un televisor. Y veías esa revolución, como dice uno. Y yo veía ya las personas. Antes se veía, el negro no era negro. Y el blanco no era blanco. Pero cuando yo vi, pero aquel es negrito, aquel es blanquito. Hermanos, la mente ya fue transformada. Es así. Eso es las 5 solas. La mente es transformada. Entonces, la justificación es solo por la fe. Entonces, concluimos, ¿verdad? Y dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe trae paz y el resultado es la justificación. Entonces, hemos dicho que tenemos solo la Escritura, solo fe, y después viene solo gracia. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense que en el mismo pasaje dice así, ¿verdad? La Escritura, las cuales te han dado sabiduría para recibir salvación que viene por confiar en Dios. La palabra confiar significa fe ahí también, allí. Pero esa confianza, ¿acaso es porque yo la merezco o porque Dios me la da? Porque Dios me la da. Entonces es una gracia inmerecida. Yo no merezco porque yo estoy condenado al juicio eterno. Pero yo ahora Dios, ¿verdad? Por su gracia, es un regalo inmerecido de Dios.
que no se gana ninguno. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron en ustedes. No tiene ningún mérito, porque la salvación viene por la gracia, mas no es por vosotros. Entonces, mis hermanos, en esta fecha que estamos viendo toda esta revolución, entonces debemos recordar las 5 solas, que es la base. Y aquí es que yo quiero llegar ahora a aterrizar, donde la fe es solo Cristo. Solo Cristo. No hay otra persona en nuestra vida. Y quiero que me acompañen en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer del 8 en adelante. Del 8. Dice así la palabra del Señor. Dios los salvó por su gracia, ya hablando de la gracia, cuando creyeron. Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es Pablo hablándole a los efesios. Repito, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La fe. Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos. Pues así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios, el que nos creó de un nuevo Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano. Mis hermanos, Dios nos salvó por su gracia. No hay ningún mérito en el hombre. Por más que el hombre quiera tener mérito en la vida, ser obra buena para ganar su gracia, no va a tener ese mérito. Acuérdense cuando el hombre se acerca a Jesús, le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta es buena. La pregunta es interesante cuando se acerca ahí. ¿Qué yo debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y todos conocen cuál fue lo que le contestó Jesús. ¿Qué le contestó Jesús? Vende todo lo que tiene, repártelo, ¿verdad? Ven y sígueme. ¿Qué hizo el hombre? Se entristeció. Y así sucede a veces con nosotros. Queremos hacer algo, ¿verdad?, para ganar la vida eterna, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Cristo es el único Salvador. No hay otro camino de reconciliación. No hay otro camino de reconciliación. No hay, mis hermanos. Métase eso en la cabeza. No hay. Hay hermanos que piensan que buscando otras maneras se puede reconciliar con Dios. No lo hay, por favor, vean esto. La salvación, ¿verdad?, no es un premio por las cosas buenas. No es que hagamos hechos, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno de nosotros. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron ustedes y no tiene ningún mérito. Pues somos la obra de Dios, porque la obra de Dios en nosotros se perfecciona a través de Cristo Jesús y nuestra fe. Cristo es suficiente. Cantamos la canción anterior, Cristo es suficiente. No se necesita añadir obras, rituales o mediadores. Cristo es el centro de la iglesia. Este es lo que nosotros predicamos, a Cristo y a este crucificado. Es el mensaje del Evangelio. No podemos diluir el mensaje del Evangelio en que Cristo más las obras, más las tradiciones, más lo que nosotros hacemos. Cristo es lo único que tenemos nosotros. Es el centro de la iglesia. Toda enseñanza, adoración y misión gira en torno a Él y para Él. Amén. La fe cristiana se edifica sobre la persona
la obra de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermano. Quizás en muchas iglesias no se predique esto, se predique algo de autoestima. Cristo te va a prosperar, la iglesia te va a prosperar, te va a tener una casita, vas a tener unas buenas relaciones con tu esposa. Mi hermano, olvídense de eso. Cristo está en primer lugar en nuestros corazones. ¿Es realmente Cristo el primero en tu vida, en tu familia, en tus hijos? En estos días escuché a una persona muy preocupada porque su hijo salió reprobada el ingreso a la universidad y estaba dispuesta a pagar lo que fuera en las carreras de médico, y eso es algo en Venezuela, ¿verdad?, que lo buscan mucho, la carrera de medicina. Y no se imagina la corrupción que hay ahorita en esa carrera. Pero yo le decía, pero mira, lo más importante para tu hijo y para ti es que conozcan el evangelio de la salvación, y eso está en la persona de Cristo. Cuando usted esté en el cielo, no le van a preguntar, usted es médico, usted es arquitecto, usted es abogado. ¿Qué le van a preguntar a usted? Si le pregunta, le van a decir, hijo mío, ¿creíste en mi Hijo amado? Bueno, eso ni hace falta preguntarlo, porque ya el Señor conoce todo. Conoce todo. Mis hermanos, la fe cristiana se edifica sobre la persona y obra de Cristo. Primera de Timoteo 2, 5 al 6 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador que pueda reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre de Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. O sea, que aquel que viene a Cristo, lo abraza como su Señor y Salvador, ¿tiene libertad? Sí. Así esté pasando por una turbulencia espiritual o material, Cristo es lo que es nuestra libertad. Amén. Es el centro. Todo esto es Cristo, mis hermanos. ¿Entienden eso? Las cinco solas, en aquel entonces, que fue un periodo de 1517 a 1643, fue con la intención, ¿verdad?, de corregir doctrinas erradas de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencia, el perdón de pecado. Y yo recuerdo que había un sacerdote católico que decía, con una campanita, cuando ustedes depositan el dinero en los afolí y suena, haga un sonido, se está liberando un alma del purgatorio. Eso es increíble. Pero mis hermanos, ya estamos en el siglo XXI. No podemos creer en esas falsas doctrinas. No, porque yo hago un rosario. ¿Ustedes hacen rosario? Mosca. No hacen rosario, ¿verdad? No, la única manera que un hombre sea salvo es creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Dice un siervo de Dios, solo Cristo es el eje de la teología de la Reformada, el centro de los otros 4 principios sola de la Reforma. Solo Cristo, más nada. Entonces, el eje, debemos entender y salir de aquí convencidos que nosotros, los que profesamos la fe evangélica protestante, y nos dicen protestante, ¿sabe por qué nos dicen protestante? Porque no estamos de acuerdo con cierta doctrina de la fe católica. No estamos de acuerdo. Y eso se plasmó en estas 5 solas, ¿verdad? Dice Tito 3:5, que dice así, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Y esto dice después Hebreos 4:12, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y esto es quién es?
Mis hermanos, si hay alguna duda hoy en la mañana que nuestra salvación no es de nosotros, que no somos justificables por las obras, debemos salir convencidos, ¿verdad?, que nuestro Señor es quien nos rescató a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y la última sola es: solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Todo el proceso de la Escritura, de la fe, de la gracia y de la justicia de Cristo va con un solo propósito: adorar y glorificar a nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes glorifican a Dios todos los días? ¿Cuánto hablamos, nos paramos de la cama y hacemos una reverencia al Dios? ¿Cuántos? Dice el salmista: bendice, oh alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y bendice todo mi ser y no olvide ningunos. ¿Usted tiene eso en mente cuando se para de la cama? ¿Usted tiene eso en mente? ¿Usted bendice al Señor todos los días? Entonces, si no lo hace, por favor, empiece a practicar. Y acuérdese, usted tiene 5 dedos. 5 dedos, ¿verdad? Ahora, si hemos 8, tiene una sola mano. Sola Escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia y solo a Dios sea la gloria. Cuando usted se levante mañana, usted recuerda que el pastor me dio un buen ejercicio. Pero en ese ejercicio que yo leí esta mañana a ustedes, ¿verdad? Ustedes van a tomar una de esas solas y la van a hacer sola para usted. ¿Está bien? Sola para usted. ¿Y cuál va a ser esa sola? No me diga. No lo va a decir a su esposa: vete para allá y que yo quiero estar solo. A Pedro, no diga eso. No diga eso. No. Aprovecha que está tu esposa y también con ella puedes practicar las 5 solas. Si usted tiene un hijo, también puede practicar las 5 solas. Es la manera que nosotros podemos vivir el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio no es algo que es abstracto. Lo que yo quiero decirle hoy, en esta mañana, es que el Evangelio, como dice la Escritura, es una palabra viva y eficaz que transforma nuestras vidas, mis hermanos. Yo quiero que ustedes se lleven esto esta mañana. El Evangelio no es un Evangelio que muestra algo pasivo, sino activo. No solamente aquí, debe ser en la casa, debe ser en la calle, debe ser en el trabajo, debe ser en todas partes. A veces yo pienso que nosotros los evangélicos tenemos miedo a veces de profesar nuestra fe. No hablamos y el mundo necesita que hablemos de nuestra fe. Entonces nos quejamos cuando hay otras religiones que se adueñan de nuestras tierras. No, por ahí vienen los testigos de Jehová. Por ahí vienen los que son musulmanes. Pero ¿qué estás haciendo tú para poder adueñarte de esa tierra que Dios te dio? ¿Estás practicando realmente el Evangelio? Pero tampoco te pase que vayas a abrumar al vecino y ahí está a las 3 de la mañana tocar en la puerta del vecino. No, así no. O cada vez que el vecino salga, tú sales con la vida corriendo. Mira, ¿ves qué dice la palabra de Dios? No. Aquí se practica un evangelismo relacional. No un evangelismo que hostigue a la gente. Mi hermano, podemos concluir, como dice en Corintios capítulo 10:3. Así que, sea que coma o beba o cualquier otra cosa que hagan, háganlo, ¿verdad?,
todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. No hay manera en nosotros. Fíjense que en el mismo Efesios capítulo 1 dice: toda la alabanza, capítulo 1, versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, una doble bendición, ¿verdad?, con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. Mis queridos hermanos, estas 5 solas que los reformadores tomaron siguen vigentes. No ha cambiado, no ha variado. Quien ha cambiado y ha variado somos nosotros, en no recordar lo que nos dice la Biblia. No ha variado. Sigue intacta. Decía Miguel Núñez en una exposición que Latinoamérica debe ser reevangelizada en su libro, Un despertar. Hace como 10 años Miguel Núñez escribió este libro. Y cuando lo dijo, había un movimiento carismático en nuestra iglesia muy fuerte. Y él dice: mis hermanos, volvamos a la Escritura. Volvamos a la Escritura. Él decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos ser reformadores, empezando por nuestro hogar y terminando con el vecino. Nuestro hogar. Es un consejo que le doy. En conclusión, quisiera concluir con unas cosas y luego es una aplicación. Debemos volver a las 5 solas porque ese es el corazón del Evangelio. Las voces, las 5 verdades nos llaman a escuchar solo la voz de Dios, la palabra de Dios. Confiar en Cristo, vivir solo por la gracia, responder solo por la fe y glorificar a Dios. Y quisiera que se llevaran este pensamiento. Volviendo a la pureza del Evangelio, es escuchar solo la voz de Dios, la palabra de Dios. Confiar en Cristo y glorificar a Dios. Repito. Volver a la pureza del Evangelio es escuchar solo la voz de Dios, confiar en Cristo y glorificar a Dios. Yo lo resumí en esta declaración porque es lo que me enseña la Escritura. Y repito, cuando ustedes hicieron el ejercicio, fue con un propósito, en que ustedes tuvieran los 2 deditos. La Escritura, que fue el primero, y el último era solo la gloria a Dios. Cuando ustedes lo unen, ¿verdad? Vemos ahí que ese es el corazón del Evangelio. Glorificar a Dios, escuchar la voz de Dios, creer en Cristo. Eso es. Volver a la pureza del Evangelio es escuchar solo la voz de Dios, confiar en Cristo y glorificar a Dios. Cuando se levanten mañana, recuerda lo que dijo el hermano Jesús. Cuando usted ponga el pie izquierdo o el derecho, glorifique a Dios. Señor, te doy gracias porque amanecí. Señor, te doy gracias porque puedo ver. Señor, te doy gracias porque puedo hablar. Señor, te doy gracias porque me puedo parar. Y Señor, te doy gracias porque me puedo ir al baño a cepillar. Porque solo la gloria es para Dios. Y la Escritura así lo dice. Amén. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a ser daltónicos o vamos a poner unos lentes de Dios?
Yo sé que muchos aquí todavía están viendo en blanco y negro. Pero yo espero que a partir de esta mañana usted se ponga los lentes del Señor y pueda ver todos los colores y todas las maravillas que Dios nos muestra a nuestra vida. Pero glorifique a Dios, crea en Cristo, lea la palabra, póngala en práctica, mis hermanos. No sea uno más del montón. No, lea la palabra. Usted quiere leer la palabra, solo léala. La quiere escuchar, la puede hablar, gritar en voz alta. Pero medite la palabra de Dios, porque eso fue el comienzo de la reforma y hasta hoy continúa vigente. Amén. Vamos a ponernos de pies.